Fusiones y adquisiciones, el podcast de Empresax. Esto es algo bastante pionero, al igual que la propia figura de los search funds, ¿no? Porque a pesar de que en origen ya lleva un tiempo existiendo, en España desde luego no lleva tanto. No sé si nos puedes contar brevemente, Simón, para aquellos que no conozcan la figura, un poco su origen, en qué consiste esta figura, cuántos hay en España actualmente, datos que tú manejas perfectamente, básicamente. Vale, pues el modelo de los search funds como tal fue concebido en Estados Unidos a mediados de los años 80. Fue un modelo que surgió muy cerca de las escuelas de negocio allí, porque de hecho fue un profesor pues que inicialmente estaba en Harvard y que creo que luego se trasladó a Stanford, que se llamaba Irv Grusbeck, que diseñó un modelo para atacar este segmento del mercado de pequeñas compañías. Hablamos de compañías generalmente con EBITDAs entre 1 y 3 millones de euros, que están generalmente por debajo del radar del private equity tradicional. Y para atacar este segmento de compañías, identificar este tipo de oportunidades, pues diseñó un modelo que consistía en, pues entre un grupo de inversores respaldar a un emprendedor para que este emprendedor en una primera fase se dedicase a buscar y a identificar estas oportunidades de inversión con el objeto de, una vez que hubiese identificado una y negociado la compra, los inversores que le habían financiado la búsqueda participar en esa inversión y ayudarle a poner en marcha un plan de creación de valor un poco orientado a en el medio o largo plazo, pues buscar una salida y buscar una rentabilidad para esa inversión. Este modelo que en Estados Unidos empezó en los 80, pues como en muchas otras clases de activos, pues cuando después de unos años y de funcionar muy bien en Estados Unidos, pues generalmente se exporta a otras regiones. En el caso de Europa, pues llegó a principios de los 90 que se creó el primer search fund que se creó en el Reino Unido. Pero no tardó pero tardó realmente varios años más, y yo te diría que no es hasta pues, mediados de 2000, posteriormente a 2010, 2015, sobre todo a partir del año 2015, que empezó realmente a desarrollarse en Europa. ¿Y para qué quiere decir desarrollarse? Oye, pues cuando nosotros empezamos a invertir en search funds en el año 2016, pues al año salían a lo mejor, pues 4 o 5 search funds, y como mucho había 1 o 2 adquisiciones durante esos primeros años. 5 años después, pues estamos hablando de que a día de hoy en Europa pues se levantan alrededor de unos, diría, entre 20 y 25 search funds al año, y el año pasado pues se realizaron, si no recuerdo mal, pues alrededor de 10, 15 adquisiciones en toda Europa. No, 15 o 20 adquisiciones de hecho en toda Europa. Con lo cual pues vemos ahí que hay un crecimiento muy fuerte y que podemos hablar en cierto modo todavía sigue siendo una clase de activo muy nicho. Cuando hablamos de eso, pues de 15 o 20 operaciones en toda Europa, pues todavía hablamos de un mercado muy pequeño y en desarrollo, pero que desde luego eso se ha desarrollado fuertemente estos últimos años.